un poquito de jazz navideño, que sabroso, ¿verdad? Aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión estamos conversando con Víctor Álvarez, economista, @Víctor Álvarez R, para el que quiera comunicarse con él. Estábamos hablando entonces sobre estos dos problemas, que es lo que dice el gobierno, que son las causas de todo lo que estamos pasando: hiperinflación, déficit, caída del Producto Interno Bruto, de crecimiento económico, etcétera. Pero que son la guerra económica y una página web que por algo le hacen caso, por algo la gente transa a ese nivel. No tiene la autonomía del Banco Central, ni siquiera produce ni refleja cifras. Es lógico que tengamos una especie de caos y anarquía en el mundo económico. Tú me acabas de decir, entre telón y telón, por decirlo de alguna manera, entre negros, que la solución sería fácil y rápida en Venezuela, que nosotros haríamos un cambio rápidamente de tomarse los ajustes necesarios. Sí, Pedro, porque eso, mira, eso que el gobierno llama guerra económica, que es precisamente la escasez, el acaparamiento, la inflación, la especulación, la hiperinflación, es la inevitable consecuencia de las desviaciones y de los errores de la política económica. De modo que la propia solución la tiene el gobierno en sus manos, ¿no? Si corrige las distorsiones cambiarias, los problemas en la formación de precios, el déficit fiscal, el desequilibrio monetario, ¿no? Dollar Today no existiría si el gobierno, o dejaría de existir, o sea, al día siguiente que el gobierno lleve a cabo la unificación del régimen de cambios múltiples, que es el principal incentivo a la especulación cambiaria, cuando algunos privilegiados pueden comprar $1 a 10, ¿no? Y luego lo revenden a la tasa del paralelo. O sea, ese incentivo perverso es originado por la propia política cambiaria del gobierno. Si el gobierno unificara el régimen de cambios múltiples y fijara un solo precio de la divisa a un nivel que exprese la verdadera productividad y competitividad del aparato productivo interno, o sea, se acabó Y la Dollar falta de Today. transparencia que le dan los bolívares a 10. Claro. Entonces, tú tienes un billete ahorita de 100.000 bolívares, ¿verdad? Que si un ciudadano de a pie, cualquiera, el que nos está viendo, pudiera tener acceso a los dólares DIPRO, compraría $10.000, ¿no? Y sin embargo no puede comprar un solo dólar, porque ya ese billete no alcanza para comprar un solo dólar. Entonces tienes todas esas distorsiones, ¿verdad? Que son las que generan esos problemas. Mira, PDVSA, como decíamos antes, está obligada a vender el 66% de su divisa a la tasa DIPRO. Pero PDVSA, para pagarle a un obrero raso que cobra 1.000.000 de bolívares, necesita entonces vender $100.000 para poderle pagar 1.000.000 de bolívares a ese trabajador. O sea, se vende $100.000 a 10 y reúne el millón, pero PDVSA no tiene un solo trabajador, tiene 144.000 trabajadores. Entonces, para que uno tenga idea de la magnitud de las distorsiones, o sea, ese camión cisterna de gasolina, esa cisterna de gasolina que transporta 30.000 litros de 91 octanos que se vende a $1 el litro. Bueno, un cartón de huevos cuesta el doble, el triple de ese camión cisterna. Entonces, estas son las cosas que hay que corregir. Por supuesto, eso implica golpear a las mafias, golpear a los poderosísimos grupos de interés que son los que realmente están medrando y se están lucrando con esas distorsiones. Entonces por eso continúan. Ahora, ¿qué crees tú que pueda aportar esta mesa de negociaciones, de debates? ¿Qué le pedirías tú? Oye, a ese proceso de negociación en República Dominicana le pediría que el oficialismo y la oposición acuerden un adelanto de las elecciones. O sea, yo creo que el país no puede llegar a diciembre posponiendo estos correctivos que son los que han generado la hiperinflación. O sea, las familias venezolanas no aguantan 12 meses más de hiperinflación, no aguantan otro año de contracción, pero como a todas estas medidas se les atribuye un costo político y siempre se posponen para después de las elecciones, imagínate, si las elecciones son en diciembre, estas medidas terminarían tomándose entonces en febrero, marzo del año que viene, y eso sería terrible. Por eso es conveniente para el interés nacional que las elecciones se adelanten, no digo para febrero, para marzo, no, para febrero, bajo las siguientes condiciones. O sea, definir esa fecha de adelanto de las elecciones. Segundo, definir un árbitro que sea neutral, ¿no? Que sea creíble, que sea imparcial, que se definan muy bien las condiciones de inscripción de los candidatos, ¿no? ¿Quién elegiría a ese árbitro?
Tiene que ser parte de ese acuerdo político, o sea, venezolanos ilustres, venezolanos que realmente tengan observación internacional. Claro, y en tercer lugar, observación internacional en los 335 municipios del país que puedan verificar y que sean garantes de la transparencia de ese proceso para que nadie cante trampa o fraude después que concluya. Con un cuarto acuerdo que sería una enmienda constitucional para convocar a una segunda vuelta, donde cada sector, el oficialismo puede postular todos los candidatos que quiera. ¿Pero quién haría esa enmienda? ¿La Asamblea Nacional? Claro, tiene que ser un acuerdo que reconozca la beligerancia, que reponga las facultades de la Asamblea Nacional para que entonces sea esta, porque la Asamblea Nacional Constituyente no es reconocida a nivel internacional. Sí, es que la diferencia no es mucha entre un candidato y otro, ¿no? Claro, porque ¿qué pasa, Pedro? Fíjate, si se adelantan las elecciones para febrero, ambos sectores van a decir que no hay tiempo para hacer las primarias. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si la oposición puede postular desde Leopoldo López, desde Enrique Capriles, Antonio Ledesma, María Corina Machado, Henry Falcón, Henry Ramos, Julio Borges, y el oficialismo puede postular a Nicolás Maduro, a Rafael Ramírez. Bueno, María Corina, y también, eso es lo que están repuntando por ahí, y un clamor popular, el doctor Mendoza. Claro. También que se postulen todos, que no se apele a la maniobra de inhabilitar candidatos buscando pestañas en la sopa, donde cualquier argumento es más que suficiente para inhabilitarlo. Y donde incluso el propio oficialismo pueda postular a Nicolás Maduro, a Rafael Ramírez, a Luis Ortega Díaz, a Diosdado Cabello, a Miguel Rodríguez Torres, donde esa primera vuelta serían las primarias, o sea, todo el país va a votar. Miguel Rodríguez Torres ahora es de la disidencia, de lo que llaman el chavismo democrático. Claro, los dos principales candidatos, o sea, si no hay nadie que reúna el 51% de la votación, entonces se iría a una segunda vuelta con los dos candidatos más votados. Por supuesto, ambas partes tienen que correr ese riesgo, porque de pronto los dos candidatos que pasan son de la oposición, o los dos candidatos que pasan son del oficialismo, a lo mejor no pasa uno y uno, pero eso es parte del arreglo político que hay que construir. Y que ambas partes... Pasa por transparencia, a cambio del CNE, porque ya también muchos de sus rectores venció su periodo. Y sobre todo, Pedro, que entonces ese gobierno que resulte de esas elecciones se comprometa entonces a aplicar estas medidas que, como decíamos antes, ya son de amplio consenso, son casi de sentido común, son un clamor nacional, ya los economistas ni siquiera debatimos sobre estas medidas que ya son un acuerdo. ¿Es factible esa propuesta tuya? ¿Se ha llevado a la mesa a través de alguno de los voceros o facilitadores de la mesa? Claro. ¿Cuáles son las medidas, Pedro? Unificar el régimen de cambio. Sí, pero se les puede hacer llegar de alguna manera. Este plan me parece muy sensato y factible, sí, pero... Están en el clamor nacional, o sea, cuando uno analiza el discurso económico y el discurso político, o sea, todos estamos hablando de lo mismo. Lo importante es que ese nuevo gobierno no sienta que entonces desde la oposición se empieza a decir que eso es un paquetazo neoliberal, que se van a tomar unas medidas que van a empobrecer aún más a la población, que con estas medidas el pueblo va a tener que apretarse aún más el cinturón, y entonces ese nuevo gobierno se inhiba, posponga las medidas, no la tome, la inercia se mantenga y los problemas se sigan agravando. O sea, parte del acuerdo político es que para rescatar la gobernabilidad económica, ese conjunto de medidas que ya son de consenso, cualquiera sea el gobierno que resulte, las aplique y las ejecute en la secuencia adecuada y con el ritmo adecuado, y veríamos un año 2018 muchísimo mejor que la tragedia que hemos sufrido en el 2017. ¿A través de este Observatorio de Economía crees que se puede hacer llegar esta petición a algunos de los voceros de...? Bueno, nuestro objetivo es ese, pues el año que viene vamos a poner a circular esa propuesta que le hemos llamado un programa de estabilización económica con bienestar social, donde están todas las medidas cambiarias, fiscales, monetarias, de precios, de política industrial, de política agrícola, en el orden que deberían ir, ¿no? En la secuencia adecuada, con el ritmo adecuado, y donde sobre todo hemos identificado las eventuales resistencias que pudieran surgir, que pudieran reventar desde sectores que se vean afectados. Y eso lo vamos justamente a poner a circular como una contribución para elevar la calidad del debate económico, para darle contenido a ese debate electoral. Bueno, cuando tengas ese programa estás invitado al programa, y si quieres traes a alguno de los profesores que trabajan contigo en el observatorio. Muchísimas gracias y todo lo mejor para ti este fin de año y también para el 2018. Gracias, Pedro. Igual para gracias ti. por estar con nosotros. Víctor Álvarez, @VíctorÁlvarezR, para que lo sigan. Economista. Ya regresamos con Luis Oliveros, otro economista aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión.